Dios les bendiga, hermanos. En esta hermosa hora les saludo a cada uno de ustedes, donde sea que se encuentren. El Señor me los bendiga grande y poderosamente. Soy su hermano en Cristo, Juan Gómez Maldonado, y le enviamos un caluroso abrazo, un caluroso saludo y una bendición muy grande de parte de este ministerio, Voz del Evangelio, de parte de mi esposa y mis hijos y de parte de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, hermanos, la objetividad es llevar el mensaje de la palabra del Señor a los corazones, y en esta ocasión pues queremos compartir un tema muy importante, un tema que creemos en el Señor. Hemos estado orando por esta situación que se está viviendo a nivel global. En todo el mundo estamos viendo que hay muchas cosas de las cuales esta humanidad carece, y una de ellas pues es de la búsqueda del Señor principalmente. En el aspecto espiritual, el hombre se encuentra en una decadencia espiritual terrible, y una de las consecuencias, hermanos, pues es principalmente el alcoholismo. Hoy quiero compartir un tema respecto a esto que estoy mencionando, y voy a hablarle sobre el alcoholismo y sus consecuencias. Y para esto voy a leer ahí en Proverbios capítulo 23, en el versículo 31 al versículo 35, donde dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como aquel que está en la punta de un mestelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Quiero hablarles hoy, en esta ocasión, hermanos, sobre el tema el alcoholismo y sus consecuencias. Para mí es importante hablar de este tema porque el alcoholismo es uno de los más grandes problemas que la humanidad vive a nivel mundial. Quiero decirle que muchas personas se encuentran atrapadas en esta situación, en este pecado, en este vicio, y muchos de ellos han tenido que enfrentar problemas contra el alcoholismo, y lamentablemente muchos han perdido la batalla. En su desesperación muchas veces acuden a lugares en donde se les brinda atención, pero aún así no pueden salir de ese problema. Se encuentran encerrados en una burbuja de vicio porque muchas veces recurren a lugares incorrectos. Yo creo que Alcohólicos Anónimos es un lugar hasta cierto punto bueno, pero recordemos que el alcoholismo va más allá. Porque el alcoholismo no es un problema, como lo llaman algunos psicólogos cuando dicen que el alcoholismo es una enfermedad. El alcoholismo no es una enfermedad. El alcoholismo es un pecado y es una obra de la carne. Y muchos en su desesperación no lo pueden vencer recurriendo al espiritismo, otros a religiones muertas, otros a los chamanes, otros alcohólicos anónimos, y aún así no han podido vencer. La pregunta importante es ¿por qué? Porque muchas veces no han recurrido a Jesucristo, el libertador de libertadores. Eso es lo más importante, que usted, si usted me está escuchando, usted va a ver este video y tiene problemas de alcoholismo. Yo quiero presentarle algunos pasos importantes. Si usted tiene en su corazón el deseo de cambiar y lo ha intentado por medio de muchas cosas, pero no ha podido, ponga atención a lo que le quiero compartir. Primeramente quiero decir que el alcoholismo no es una enfermedad. Quiero hacer énfasis en esto porque el alcoholismo, han dicho algunos médicos, algunas personas preparadas, han dicho, igualmente los psicólogos han manejado y han definido que el alcoholismo es una enfermedad. Pero si nosotros vamos a la Escritura, que es lo más importante, la Biblia nos dice que el alcoholismo no es una enfermedad. Yo respeto las decisiones o las afirmaciones de las personas y respeto su punto de vista, pero no lo comparto. La Biblia me dice en Gálatas 5:21, hay una lista que el apóstol Pablo menciona, y no voy a leer esa lista, pero se lo voy a decir así de manera muy rápida. Hay una lista que Pablo menciona
entre algunos pecados de la carne, y entre esos pecados yo puedo ver en Gálatas capítulo 5 verso 21, en donde Pablo dice borracheras. Entonces podemos ver que el alcoholismo es producto del pecado, pero no es una enfermedad. No es una enfermedad porque Pablo está diciendo que el alcoholismo es una obra de la carne. Y entonces nosotros estamos como seres humanos propensos a cometer ese pecado y a caer en las garras del alcoholismo. Yo quiero decirle que nosotros, al heredar la naturaleza pecaminosa de Adán, la naturaleza adámica, siempre vamos por naturaleza a buscar satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Eso lo va a hacer el hombre por naturaleza. El hombre peca por naturaleza, no es que quiera pecar. La naturaleza que nos heredó Adán, nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos heredaron una naturaleza de pecado, y esta nos hace que nosotros por naturaleza busquemos el pecado. Entonces Pablo dice en Romanos, y voy a leer esto, sí lo quiero leer porque para mí es importante, para que usted se dé cuenta. Lo primero es que el alcoholismo no es una enfermedad. El alcoholismo es un pecado porque así lo enseña la Biblia. Respeto el punto de vista de los médicos, de los psicólogos, pero no lo comparto. Me voy y me quedo con la palabra de Dios. Me enfoco más en lo que dice Dios que en lo que diga el hombre. La Biblia dice, sea el hombre, sea en todo Dios veraz, porque el hombre en realidad es mentiroso. El hombre es mentiroso, pero en todo Dios es veraz, es verdadero. Entonces yo me inclino a creerle más a Dios. Y quiero leerte lo que dice Romanos capítulo 7, en el versículo 25. Mira lo que dice Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, dice Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios. Pero fíjate lo que dice al final. Mas con la carne a la ley del pecado. Mas con la carne, dice Pablo, sirvo a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, al heredar la naturaleza pecaminosa de Adán, pues siempre trataremos de buscar satisfacer nuestros propios deseos pecaminosos. Y por eso mucha gente se encuentra atrapada en ese vicio. El alcoholismo es obra del pecado y no es una enfermedad. Entonces podemos entender el por qué podemos decir que hay razones o argumentos en los que podemos afirmar que no es el alcoholismo una enfermedad. Eso lo tengo que tocar antes de pasar a lo siguiente, porque si no vamos a tener esta creencia de que yo nací así, y no es que tú naciste así, simplemente que tú traes esa naturaleza pecaminosa y esa te hace pecar y muchas veces caer en pecados como las garras del alcoholismo. Voy a entregarte solamente algunas razones por las cuales no debemos aceptar que el alcoholismo es una enfermedad. Tenemos que entender que es un pecado porque es obra de la carne, pero no es una enfermedad. Si el alcoholismo fuese una enfermedad, como afirman algunos erradamente, entonces sería la única enfermedad que se vende embotellada. Y eso es absurdo. Si el alcoholismo fuera una enfermedad, sería la única enfermedad en la que se requiere ser mayor de edad para poder contraerse, es decir, ser mayor de 18 años. Eso también es un absurdo. Sería también la única enfermedad que se contrae por acto voluntario. Y por último, sería una enfermedad que es la más anhelada por todas aquellas personas comerciantes que se dedican a vender alcohol, ya que el alcohol deja miles y miles de ganancias a sus vendedores, a sus distribuidores. Entonces no es el alcohol realmente una enfermedad, es un pecado que se da o se manifiesta por medio de las obras de la carne, porque así lo enseña la Sagrada Escritura. Quiero darte características de una persona alcohólica. Quiero enseñarte una cosa importante, hermano y amigo que me escuchas. Las características de una persona alcohólica, la primera es alto estado de nerviosismo, estrés, sudoraciones y trastornos cuando no toman alcohol. Yo fui por un tiempo alcohólico y sufrí sudoraciones en la noche, sudoraciones nocturnas, desesperación porque no le daba a mi cuerpo lo que el cuerpo me pedía, que era el alcohol. Esa es una característica principal de una persona que es alcohólica.
Otra característica es el aislamiento de la familia. Se empiezan a aislar de la familia. Muchos de ellos llegan inclusive a llegar a los extremos y dejar y abandonar a la esposa y abandonar a los hijos. Y muchas veces usted y yo salimos a la calle y encontramos a gente tirada en la calle, alcoholizada, ebria. ¿Por qué? Porque es gente que ya ni siquiera viven en su casa, ya ni siquiera viven en su hogar, porque el alcoholismo, eso es lo que hace, esas son las consecuencias del alcoholismo. Por lo regular también otra característica, tienen amistades que se dedican a lo mismo. Ya usted mira por ahí el grupo de los borrachitos, de los alcohólicos, y se juntan todos, ¿verdad? Y ellos ya hacen una propia familia. Muchos de ellos dejan a sus hijos y a sus esposas, los que son casados, y algunos pues también nunca se casaron por lo mismo y deciden conformar una familia de puros alcohólicos y de pura gente que se dedica a la tomada. Otra característica serían cambios de comportamiento, entre ellos el enojo, la agresividad, muy poca paciencia, disposición para la mentira, se vuelven muy mentirosos algunos de los borrachos, excusas para no reconocer su triste situación, se excusan y dicen que ellos no están mal, que ellos así nacieron, que ellos no tienen la culpa y cosas así, porque son excusas para no dejar el alcoholismo. Obviamente no podía faltar entre estas características la falta de higiene personal. Ya no se asean en su persona, ya no se lavan los dientes, ya no se bañan, los miras ahí, no se asean personalmente porque el vicio ya los tiene de una manera pues muy atrapados y las cadenas del vicio llegan a ser muy pesadas que ellos, hermano, pues tienden a dejar su higiene personal. Falta de control en las finanzas, obviamente eso que ni qué. Quedan en ruinas siempre, nunca traen un quinto en la bolsa y si andan en la calle, andan pidiendo, ¿verdad? Para un taquito, para una comida, para una hamburguesa, esto, pero son mentiras, lo quieren para tomar. Yo he tenido que enfrentarme con ellos. A veces que he podido les he hablado del plan de Cristo, algunos se me ponen agresivos y los dejo cuando estoy por ahí, mejor le digo, si quieres te compro una torta, te compro una galleta o algo que quieras comer, pero no te voy a dar dinero porque luego se van a tomar. Obviamente, hermano, muchos de ellos también quedan endeudados porque empiezan a vender la casa. Cuando ya el vicio los tiene muy atrapados, empiezan a vender los negocios que tenían, empiezan a vender sus herramientas y empiezan a vender tantas cosas, hermano, que llegan a quedar pues en la nada. Y por último, hermano, pues muchas veces no recuerdan sus palabras, empiezan a decir incoherencias y obviamente hay pérdida de peso. Y ya más adelante, pues lógicamente vienen las enfermedades que voy a mencionar más adelante también. Hay dos tipos de alcohólicos. El primero le vamos a llamar el alcohólico pasivo y el segundo es el alcohólico crónico. Pero los dos son alcohólicos. El alcohólico pasivo es aquel que toma solo en eventos sociales o en días de semana o cuando lo hacen en vacaciones, se controlan, lo hacen con medida, pero no dejan de tomar en todo el año. Toman en cualquier evento social, cualquier cosa importante que festejen, ellos toman, pero son alcohólicos. Ellos te van a decir que no porque no están tirados al vicio, pero son alcohólicos porque no dejan de tomar, pero se les conoce con el nombre de alcohólicos pasivos. El alcohólico crónico, pues este es el que ya está plenamente atado al vicio y ya no puede dejar de tomar. Y si deja de hacerlo por algunos días, pues tiene obviamente trastornos. Y como le decía anteriormente, tiene sudoraciones en el cuerpo y empieza a tener, hermano, pues problemas, ¿verdad? Con su estado emocional porque necesita el alcohol. Ahora quiero también mencionarle las razones por las cuales muchas personas se tiran de lleno al alcoholismo. Quizás quien me vaya a escuchar y esté pasando una situación así, se está identificando con algunos de estos puntos que estoy entregando o estadísticas que te estoy dando, pero estas que te quiero mencionar hoy son razones por las cuales las personas se tiran de lleno al alcoholismo. La primera es malos ejemplos de los padres. Cuando nosotros tenemos hijos,
nuestros hijos pequeños siempre van a tender a imitar al papá. Si el papá es trailero, el hijo pues quiere que le compren un trailecito porque su papá es trailero y quiere ser como él. Si el papá es futbolista, el niño crece y quiere ser un futbolista como su papá. Si el papá es boxeador, o el papá es mecánico, o el papá es carpintero. En la mayoría de los casos los hijos siempre tienden a imitarnos. Pero lastimosamente entre estas imitaciones, a veces el papá es un borracho, es un alcohólico. Y el hijo hace lo que hace el papá. A veces al papá lastimosamente o desgraciadamente le causa en gracia lo que hace su hijo pequeño cuando empieza también a tomarse la cerveza. Obviamente el niño lo hace sin maldad, lo hace como si fuese un juego, pero después de un tiempo que el niño crece, el niño empieza a agarrar el mismo camino. Entonces, una de las razones por las cuales muchas personas, no todas, pero algunas, se tiran al alcoholismo de lleno, es por los malos ejemplos. Tiene mucho que ver el ambiente donde el niño crece y donde el niño se desarrolla. Si el niño crece en una casa de músicos, hay un porcentaje muy elevado de que el niño le guste la música, la cantada y se dedique igual que su padre, porque se desarrolla en ese ambiente. Cuando el niño crece en un ambiente de gente borracha, de gente alcohólica, en donde la familia todos los fines de semana toman, hasta la mamá toma, los hijos toman, entonces va a haber un problema ahí. Porque los niños se están desarrollando y creciendo en un ambiente malo. Y esa es una de las primeras razones por las cuales a veces los hijos tienden a tomar el mismo camino del alcoholismo que toman sus padres. Otra razón, las malas influencias, esas no pueden faltar. Decía por ahí mi madre cuando yo era pequeño: dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y hay otro dicho que dice: el que con lobos se junta se enseña a aullar. Y eso es cierto. O sea, las malas influencias tienen mucho que ver porque son malas compañías las cuales causan una mala influencia en nosotros muchas veces, y por ello también se puede practicar el alcoholismo. Te van presionando a que tomes, a que tienes cierta edad y ya estás grande, tu papá ya no te debe de decir nada. Y bueno, conmigo así lo hicieron. Nadie me puso una pistola, yo estoy de acuerdo, pero sí me influenciaron. Cuando yo empecé a tener 15, 16 años, empecé a tener mis primeras tomadas, mis primeras salidas, ¿verdad? Con los jóvenes, adolescentes, anduvimos haciendo cosas pues de muchachos, chamacadas. Y entre esas cosas, pues en el grupo que nos juntábamos había presión de que no fuma, le pega a su mamá, no toma, le pega a su mamá. Y esas presiones, jóvenes que me escuchan, padres de familia que me escuchan, a veces tienden a empujarnos, a orillarnos hacia esa situación que no nos queda de otra más que, si queremos ser aceptados en ese grupo, pues tenemos que hacer lo mismo que ellos, y empezamos a fumar, empezamos a tomar. Y esta puede ser también una de las razones por las cuales se llega a caer en el alcoholismo. Otra sería la curiosidad. En mi tierra hay un dicho que dice: la curiosidad mató al gato. No sé si aquí o donde usted me está escuchando haya escuchado ese dicho, pero es una verdad. Hay un dicho que dice que la curiosidad mató al gato. Y muchas veces muchas personas también caen en las garras del alcoholismo porque quieren experimentar qué se siente. Unos miran a la gente borracha y a risa y risa y muy felices, entre comillas obviamente, una felicidad ficticia, porque yo fui un alcohólico y un borracho. Y ahora puedo comprobarte que no necesitas el alcohol para ser una persona alegre. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y eso es lo que nos hace a nosotros felices. No necesitamos la droga, no necesitamos el alcohol, no necesitamos nada para ser felices. El mundo y el diablo nos engañaron y nos hicieron creer que para ser felices necesitábamos el alcohol, necesitábamos la droga y tantas cosas. Y ahora yo quiero decirles que la curiosidad fue lo que me hizo a mí también caer en ese error. La curiosidad, ¿por qué? Porque yo quise experimentar lo que experimentaban mis amigos, quería saber qué se sentía. Y en las drogas me decían: vas a ver elefantes rosas flotando y volando, y todo fue una falsedad, una mentira. Solamente fue para que lo probara, y de ahí, hermanos y amigos, lastimosamente, años atrás en mi juventud caí en las garras de este vicio, tanto del alcohol
como de las drogas. Ahora podía mencionarle otra razón más, que es los problemas personales. Mucha gente quizás no es por la curiosidad, mucha gente quizás no es porque se desarrolla en un ambiente malo, sino porque tienen muchos problemas. Por ejemplo, problemas matrimoniales, problemas emocionales, problemas económicos, problemas familiares. Y podría mencionarle una lista grande de tantas cosas que a veces tienen las personas y tienden a buscar la solución en el alcohol. Problemas a veces, una ruptura sentimental, el muchacho nunca tomaba, pero la muchachita, la novia lo dejó, como dicen, lo cortó, terminó con él y se fue a una cantina. Y ahí fue a deshogar sus penas, le gustó y de ahí se agarró y jamás dejó de tomar. Son casos aislados muchas veces, yo entiendo, pero a veces son casos que suelen pasar y, hermano, nadie está exento también a pasar por esta situación y muchas veces son los casos que se han dado. Otra sería los hogares destruidos. Algunas veces los jóvenes se tiran de lleno al alcohol porque el hogar en el que crecen es un hogar destruido. La ausencia de un padre, la ausencia de una madre, un padre dedicado, ¿verdad?, pues al alcohol, una madre dedicada a la prostitución. Entonces eso también es un hogar destruido en donde el niño crece sin educación, sin principios, obviamente, sin valores, y el niño pues tiende a irse a la calle, al vandalismo. ¿Y con quién se va a juntar? Obviamente con personas que en la sociedad son personas que se dedican al vicio. Y eso podría también ser un factor muy importante por el cual se cae en las garras del alcohol. Ahora quiero mencionarle las consecuencias terribles que pueden pasar, las consecuencias que provoca el alcoholismo. Entre estas consecuencias, obviamente, encontramos pues la crisis económica, hermano. La crisis económica es la razón principal por la que el padre adicto al alcohol siempre deja sin comer a los hijos, sin vestirlos, sin calzarlos, sin estudio, sin hogar. Un padre alcohólico muy pocas veces podrá ofrecer a sus hijos eso. Podrá haber un padre alcohólico que diga: yo tengo este hogar y se lo dejé a mis hijos, pero no fue quizás un hogar que él hizo, fue un hogar que le heredaron sus papás y ahí metió a su esposa y gracias a Dios por eso tienen hogar. Pero cuando este hombre no tiene hogar y se casa y tiene hijos, es muy difícil que él les haga un hogar, una casa, un patrimonio. A veces la mujer tiene que tomar lastimosamente ese papel. Toma el rol del esposo y ella es la que hace una casa, ella es la que mantiene el hogar, ella es la que económicamente provee para sus hijos, es la que se preocupa por vestirlos, por calzarlos, por darles de comer, por darles un patrimonio. Empieza a comprar un terreno, poquito a poquito empieza a levantar la casa hasta que la hace con la ayuda de Dios. Hace una casita, un patrimonio. ¿Por qué? Porque el padre suele ser un desobligado. Por lo regular y en la mayoría de los casos, los padres alcohólicos son muy desobligados. ¿Por qué? Porque en México, hermano, hice yo un estudio referente a esto y mire lo que encontré. Dice que en México hay 4 de 10 familias que se encuentran en crisis económica por la causa del alcohol. De 10 familias mexicanas, 4 se encuentran en crisis económica por la causa del alcohol. Entonces, las consecuencias del alcoholismo suelen ser muy terribles para muchas familias, para muchas personas, para muchos hogares. Otra consecuencia, obviamente, destrucción familiar. Y cuando hablo de destrucción familiar, me refiero, por ejemplo, a divorcios. La mujer ya no soporta al hombre y lo deja. No es que no lo quería, claro que lo amaba, claro que lo quería. Pero suele ser que el hombre nunca cambió en muchos años, nunca dejó el alcoholismo, prefirió las parrandas, prefirió los amigos, que los hijos, que la esposa. La esposa se hartó de esta situación y llegó un momento en que dijo: no puedo más. Te doy el divorcio, dame el divorcio, y esa relación
termina. Esto viene a consecuencia del alcoholismo. Familias destruidas, hogares destruidos, implica divorcios, obviamente separación de padres, hijos sin rienda, tirados al vandalismo, hijos sin educación, y con el tiempo se dedican muchos de ellos a la inmoralidad y se dedican a las drogas, al vandalismo y al alcohol. Usted va a la Ciudad de México, donde están los barrios pobres, los barrios bajos, y usted se mete ahí en esa ciudad, y no nomás en la Ciudad de México, la ciudad de Monterrey, Tijuana, las ciudades más grandes, en Puebla, las metrópolis, Guadalajara, de nuestro lindo México, y usted se va a dar cuenta. Ciudad Juárez, no puede faltar Ciudad Juárez. Usted crece en un barrio pobre en donde el papá es un desobligado y se empieza a destruir el hogar. Y ahí, hermano, pues lastimosamente viene la separación, los hijos agarran su camino y muchas veces las niñas a muy temprana edad se dedican a la prostitución. Los niños se dedican al homosexualismo muchas veces, jóvenes, muy jóvenes, las jovencitas se dedican a la prostitución, al lesbianismo, los jovencitos se dedican muchas veces a la homosexualidad y entre estos pues al alcoholismo. Y esto viene a consecuencia también de hogares destruidos por el alcohol. En México 4 de 10 personas son bebedores crónicos excesivos. Oiga bien esta estadística para que usted vea cómo estamos en una crisis familiar. Hay una crisis familiar y una de las cosas que causa esta crisis es el alcoholismo. Voy a repetir esto. En México 4 de 10 personas son bebedores crónicos excesivos. Es decir, toman con exceso. En una casa de un mexicano siempre, ¿verdad? En la mayoría de los hogares mexicanos nunca falta un borracho, sino es que hasta 2 o 3. Y eso es lamentable, hermano. La Biblia dice en San Juan 10:10 que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Él está destruyendo los hogares. Él está matando a las personas por medio del alcoholismo. Esas son las consecuencias devastadoras, las consecuencias terribles que deja el alcoholismo, que es un pecado también delante de Dios. Otra consecuencia es destrucción física. Obviamente no puede faltar. Si las personas no quieren dejar el alcohol, tienen que tomar en cuenta todas las consecuencias. Si tú, joven, estás escuchándome y nunca has tomado, no lo hagas. Yo lo hice y eso es muy triste. No te creas de tus amigos que te presionan, que si no, no te van a aceptar en el grupo. No les hagas caso a esas malas compañías. Apártate de ellas, porque te van a llevar por el mismo camino por el que van ellos. Y ese camino, al final, es un camino de muerte. La destrucción física también es consecuencia muchas veces, en muchos casos, por el alcoholismo. Por ejemplo, la cirrosis hepática es una enfermedad. ¿Qué es la cirrosis hepática? Pues es una enfermedad en el hígado. Esta es producida por la gente, por el alcoholismo, de aquella gente que toma mucho, principalmente, ¿verdad? Por aquella gente que ya es un alcohólico crónico, un alcohólico excesivo, que toma casi todos los días. Pero después que el alcohol se lo está acabando por dentro, lastimosamente llegan a empezar a vomitar sangre. Muchos empiezan a aventar ya los pedazos de hígado, empiezan a aventar la sangre, porque cuando ya el hígado está totalmente destruido, es porque el hombre o la mujer que se dedicó a este vicio lleva ya muchos años tomando. Entonces esto es muy peligroso y es muy triste para la gente que practica estas cosas. Cada año, fíjese bien, en México, en el mundo entero, cada año hay muchas muertes. Hay 30,000 alcohólicos que mueren cada año a consecuencia del alcohol. En todo el mundo entero muere mucha gente a consecuencia de una cirrosis hepática, de problemas, hermano, también por consecuencia del alcoholismo. Y esto que te quiero mencionar también es una estadística que me di a la tarea de investigar. En México y en América Latina y en Norteamérica, o sea, en Estados Unidos, hay más de 18 millones de personas alcohólicas.
más de 18 millones de personas alcohólicas. Consecuencia, el alcoholismo. El alcoholismo te enferma, el alcoholismo te destruye, el alcoholismo te mata. Voy a leerte una cita muy importante en el libro de Oseas, ahí en el Antiguo Testamento. Obviamente esta cita solo es para concretar lo que estoy diciendo, porque de antemano sé que lo saben. El alcoholismo no es como tomarme un vaso de leche, no es como tomarme un vaso de agua. El alcoholismo, si yo me vuelvo un alcohólico crónico, obviamente me va a hacer mal. Oseas capítulo 7, versículo 5, mira lo que dice. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas ¿de qué? De vino. El vino enferma. La Biblia también lo afirma y lo dice. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano contra los escarnecedores. Me quedo con esta palabra. Lo hicieron enfermar con copas de vino. Hoy el vino sigue enfermando a mucha gente por medio de la cirrosis hepática. Eso llega a destruir el hígado de la persona y con el tiempo la persona muere. Porque el hígado es un órgano muy importante para nuestro cuerpo. Otra consecuencia, destrucción a la sociedad. Eso no podía faltar. El alcoholismo destruye nuestra sociedad. La mayoría de las cosas que suceden, la mayoría de las desgracias que pasan en el mundo entero, no solamente en un hogar, no solamente en una ciudad y en un país, sino en el mundo entero, la mayoría de las cosas y desgracias que vemos en las noticias, en los periódicos, en las redes sociales, son consecuencia del alcoholismo. Y te voy a mencionar algunas de ellas. Leí unas estadísticas y las voy a compartir con ustedes. Una de estas desgracias producidas por el alcoholismo son ahogamientos. Muchas personas toman y ya al punto de andar, ¿verdad?, ebrias y escandalosas, se les hace fácil meterse a un río, se les hace fácil meterse a una laguna, meterse a una alberca, pero como están bajo la influencia del alcohol, muchas veces pues ahí mueren ahogados. Pasó un caso aquí donde nosotros radicamos hace unos años atrás, en donde un alcohólico que nosotros, mi esposa y yo lo mirábamos pasar siempre al alcohólico ese, nunca supimos cómo se llamaba, pero pasaba muy a menudo. A veces yo pasaba y le hablaba, lo saludaba y le decía Cristo te ama, pero pues siempre andaba agresivo, no te podías acercar a evangelizarlo. Y esa persona un día se fue aquí a un lugar, para los que conocen Jaltipan, se llama el Pit 5, ahí fue y se metió y ahí se ahogó. Dicen los que saben y los que se dieron cuenta que andaba tomado, y eso pasó obviamente en las noticias de esta ciudad, pero fue producto también no solamente pues del alcohol, sino también fue producto de que obviamente no sabía nadar, porque ese lugar es muy hondo, pero si hubiera estado en sus cabales pues no se hubiese metido. Entonces el alcohol tiene mucho que ver en eso, en ese accidente. Un 25% de las caídas que producen fracturas o descalabradas también son por el alcoholismo. La gente a veces ya anda borracha y ya borrachos se caen, se quiebran con las mismas botellas, se caen, se cortan, se dañan su cuerpo de muchas maneras, ¿verdad? Y esto es producto también por el alcohol. Dice el proverbista en el Proverbio capítulo 23 verso 29, ¿para quién el dolor? Hace una pregunta. ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las heridas en balde? Hace otra pregunta. Obviamente para el alcohólico, para aquella persona que se detiene en el alcohol. Dice que lo ve, que rojea, lo ve delicioso, apetecible, y empieza a tomar, pero dice que al final será como serpiente que te muerde. Ese es el que causa dolor. Esos son los dolores que causa el alcoholismo, son las consecuencias. Un 70% también suceden de accidentes automovilísticos. Ahora en estas fechas va a haber muchos accidentes. No es que lo esté yo deseando ni que lo esté profetizando, es una lógica. La gente ahora en fin de este año, si el Señor nos permite pasar este año, estamos en noviembre, pero ya viene diciembre, mucha gente va a andar tomada en las calles, van a andar en los autos, y obviamente habrá como siempre
Una lógica es que habrá, como siempre, muchos accidentes. Espero que usted que está ahí, que está en Cristo, ¿verdad?, que el Señor lo guarde, y a nosotros el Señor, si vivimos para estas fechas que vienen, que el Señor nos proteja, porque la gente anda vuelta loca. Usted puede ir en su automóvil a visitar a la familia, regresar a casa a tales horas de la noche. Usted viene bien, usted viene consciente, usted viene en sus cabales, pero la gente viene borracha. Y es consecuencia del alcoholismo. Por eso un 70% son accidentes automovilísticos a causa del alcoholismo. Un 40% también de los asaltos son cometidos por gente ebria. Se dan el valor, ¿verdad?, ya drogados, ya alcoholizados, se dan el valor de ir a agarrar una pistola, un cuchillo, un arma blanca e ir a asaltar a las tiendas, a asaltar a las personas. Y se dan ese valor porque están muchas veces no solamente drogadas, sino también alcoholizadas. Y pues ahí quien no quiera dar sus pertenencias, pues puede pasar una desgracia. Entonces, pero también es consecuencia muchas veces del alcoholismo. No quiero decir que todos los que asaltan andan alcoholizados, no, hay unos que andan bien, pero muchos sí se dan el valor para hacerlo. Como no tienen el valor de hacerlo de una manera normal, pues toman para sentirse valientes y tomar ese valor y lo hacen. Entonces, muchas veces ocurren desgracias. Un 45% también de los suicidios intencionales por la depresión suceden a veces por personas que están bajo el influjo del alcohol. Muchos que ya no hayan, ¿verdad?, por la depresión, no le hayan sabor y sentido a la vida, se ponen a tomar para olvidar sus penas. Y ya al punto de estar tomados, toman el valor de lo que no pudieron tomar cuando estaban de una manera sana en sus cabales. Y empieza el diablo a trabajar en sus mentes y a decirles: mira, pues cuelga una cuerda por ahí, hombre, date un tiro en la cabeza, o tírate a las vías de un ferrocarril, haz esto, al otro, córtate las venas. Y se dan el valor. Y muchos de ellos, en algunos casos, estaban bajo los influjos del alcohol. Estas son las consecuencias del alcohol. El alcohol les da muchas veces el valor que no tienen cuando no están tomados para hacer dichas cosas. Un 35% de los crímenes sexuales, esto incluye obviamente las violaciones principalmente, vienen a consecuencia de gente alcoholizada. Que el tío andaba tomando por ahí, empezó lastimosamente a manosear a la sobrina y al último pues le hizo tocamientos. Eso es triste, es bochornoso hasta decirlo, pero lo voy a decir porque así es. Y pues ya, ¿para qué decirle lo que más aconteció? Después abusó sexualmente de la niña. Andaba alcoholizado. A veces no es ni el tío, es el papá. A veces el abuelo. O cualquier otra persona. Pero andan bajo los influjos del alcohol. Por eso también es una de las consecuencias que deja el alcohol. Crímenes sexuales como las violaciones. Habacuc capítulo 2, verso 15, encontramos un caso. Dice: ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Qué palabras tan tremendas da el profeta aquí. Dice: ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Hay personas ya mayores que a veces hacen tomar a las muchachitas jóvenes, muchachitas que apenas van creciendo, inocentes, inmaduras, vaya, van desarrollándose en este ambiente pecaminoso, son engañadas por hombres cuarentones, cincuentones, y se las llevan a pasear en un carro elegante, les compran cositas y al último les dan: tómate una, hambre, para entrar en ambiente. Y ya cuando están ahí, muchas veces hasta las drogan, le echan alguna pastillita ahí a la cerveza, a la copa de vino, a la michelada que le dicen ellos, y empiezan, hermano, las muchachitas ahí, ¿verdad?, en entrar en ese ambiente. Y después pues caen por el alcohol, yacen rendidas, se quedan alcoholizadas, dormidas, y ahí esos hombres abusan de ellas sexualmente. ¿Cuál fue el problema? El alcoholismo es el primer factor de todas estas desgracias que no quisiera mencionarlas, pero no podemos tapar el sol con un dedo, hermanos, amigos, no lo podemos hacer. Por eso te entrego todas estas estadísticas
Otra sería, hermano, lastimosamente, un 65% de los pleitos que se ocasionan vienen a consecuencia, entre personas obviamente, a consecuencia también del alcohol. Qué triste es tener que mencionar todo esto, pero es una realidad que nosotros no podemos negarle a la gente, decirle la verdad, no podemos negarnos. Uno quisiera hablar de otras cosas, pero esto es lo que estamos viviendo lastimosamente en nuestro lindo México, en nuestro lindo Veracruz, en este mundo tan perverso que no quiere nada con Dios. El pecado reina, el alcoholismo reina, la drogadicción reina y la maldad reina. Y mucha gente se arrastra cada día en el pecado y en la maldad. Proverbios 23:29 dice: ¿para quién lo amoratonado de los ojos? Proverbios 23:35 dice: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Y después vuelven. El borracho así es, necio. Yo me acuerdo cuando tomaba y nos peleábamos, ¿verdad? Pues ahí de locos andábamos tomando, peleándonos ya en las borracheras, aventando botellazos, aventando golpes y nos tocaba a veces la de perder, porque pues no éramos los superhombres. A veces nos tocaba ganar y a veces nos tocaba perder, pero no se nos quitaba la costumbre, o como dicen por ahí, la maña. Volvíamos a tomar el próximo sábado, volvíamos a caer en lo mismo, volvíamos a pelearnos, nos volvían a descalabrar, nos volvían a golpear, volvíamos a golpear, X cosa, hermano, y nunca terminaba este problema. ¿Por qué? Porque el problema, hermano, nunca va a terminar hasta que nosotros, amigo lindo, dejemos el vicio. Pero para poder dejarlo, tenemos que venir a Cristo Jesús, el libertador de libertadores. Es muy triste que hoy en día, a donde sea que usted voltee a ver, en su ciudad, en su colonia, hay gente que dice: yo no me meto contigo, esa es mi vida, déjame. Pero aunque tú no le hagas mal a la gente, dices tú: yo no le hago mal a la gente con tomar, pero estás equivocado, porque si tú tomas y tienes hijos, tú le estás haciendo un mal a tu hijo, porque le estás dando un mal ejemplo. Mejor enséñalo a trabajar, enséñale valores, enséñale principios buenos, cosas buenas. Pero ¿qué le puedes enseñar? Hay papás que hasta agarran al niño y ahí le están dando, mira, chiquito, ya le empiezan a dar la cerveza, y eso les causa gracia, les causa risa. Pero ese niño no siempre va a ser un bebé, no siempre va a ser un niño de 5 años, va a crecer, y ese niño, cuando tú ya estás más grande, te va a traer problemas. Muchos padres se encuentran desesperados, dicen: ¿por qué es así? ¿Por qué no se acaban los problemas con este muchacho? Me da puros problemas. Ahí está el chamaco en la cárcel, allá anda el muchacho robando, los vecinos vienen y le dan quejas de todo porque se metió a la casa, robó el carro, se robó la batería, se robó esto, se robó aquello, y el papá ya no haya qué hacer con él. Pero acuérdate que tú le diste esos malos ejemplos. Tu hijo anda vendiendo droga, a lo mejor tú no vendías droga, pero tú le diste como quiera malos ejemplos, porque nunca te acordaste de darle tiempo a tu hijo, de invertir tiempo en tu hijo. Al menos inculcarle algo bueno, un deporte, la música o algo de valor. Pero no, ni siquiera tuvimos, lamentablemente, el valor para nosotros invertir tiempo en lo más precioso que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos. Yo trato de invertir tiempo en mis hijos. Tengo hijos pequeños y desde pequeños Dios me ha puesto en mi corazón inculcarles, porque no quiero que pasen lo que yo pasé. Quiero quebrar ese molde y que mis hijos no sufran lo que yo sufrí. A mí me llevaba la policía esposado, me pescaron muchas veces con cocaína, con marihuana, me golpearon en la calle. Mi mamá va a ver este video, obviamente. Nunca me vio, pero me vio con los ojos, nunca me vio con los ojos morados. Pero mis tías, hermanas de ellas, sí me llegaron a ver, porque yo las cosas que hacía, las hacía donde yo vivía, allá en el norte del país, en Acuña. Mi madre vivía en frontera Coahuila y está a 4 horas de distancia. Entonces mi madre no se daba muchas veces cuenta de lo que yo hacía. Llegué a vender droga, pero tenía una tía que vivía ahí en un lado, y esa tía era la que le comunicaba todo a mi mamá, era su hermana de mi mamá. Ella era la que le comunicaba, hermano, todas estas cosas y fechorías que yo hacía.
Entonces mi madre se daba cuenta, ¿verdad?, de que yo estaba viviendo una vida así. Obviamente empezó a orar por mí, le empezó a pedir al Señor por mi vida. Y gracias a las oraciones de mi madre, pero gracias primeramente a la misericordia de Dios, aquí estoy como una nueva creación, una nueva criatura. Y por eso te traigo este mensaje, amigo oyente, porque no quiero que tú pases por esta situación. El alcoholismo tiene consecuencias graves. Y con esto quiero terminar. El alcoholismo, la consecuencia más grave, la dejé al final y es la que te voy a mencionar. ¿Cuál es esta consecuencia más grave? Que el alcoholismo no te permite disfrutar la vida eterna al lado de Jesús. Todas las consecuencias que te trae el alcoholismo: destrucción familiar, destrucción de tu cuerpo, destrucción de la sociedad, destruyes la sociedad. Con el alcoholismo se destruyen muchas cosas. Hay destrucción en el hogar, hay crisis familiar, hay destrucciones, ¿verdad?, entre las personas cuando tienen conflictos y pleitos, se pelean ya borrachos, ya ebrios y escandalosos. Esas son consecuencias. Hay muertes obviamente por medio de pleitos, de accidentes automovilísticos, hay violaciones y tantas cosas que te mencioné anteriormente. Pero esta la dejé para el último. ¿Por qué? Porque esta es la consecuencia más terrible de todas. Que el día que usted que me está escuchando, amigo oyente, si usted se dedica al alcoholismo, su peor consecuencia será que usted un día va a morir y terminará eternamente distanciado de Dios para siempre. Llevará una vida en el lugar que usted escogió, sea en la eternidad con Cristo o sea en la condenación eterna. No podrás disfrutar de la compañía eterna de Dios si tú mueres en una condición de alcohólico, si tú no vas a Cristo y le dices: perdona mis pecados, perdona mis ofensas, perdona mis faltas, lávame con tu sangre. Él es el libertador de libertadores. Y la peor consecuencia será esta que te voy a nombrar a continuación. Voy a leer para ti 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Una pregunta que hace Pablo. Pero ¿a quiénes se refiere Pablo cuando dice los injustos? Él nombra una lista. Y esos injustos que él nombra, te los voy a nombrar. Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Ahí está, los alcohólicos. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Cristo, el reino de los cielos, el reino de Dios. Esa es la peor consecuencia, amigo, que un día usted terminará en esta vida terrenal, dejará esta esfera material para entrar por la puerta y el umbral del más allá, y usted se encontrará con una eternidad, ya sea con Cristo si murió en él, y sin Cristo irá a la condenación eterna. Vivirá eternamente separado de Dios y de su reino. Pero como Cristo le ama, no quiere esto para usted. No quiere esto para usted. El Señor le ama, amigo, y quiere que usted salga de esa terrible situación en la que se encuentra atrapado por las garras del alcoholismo. Cristo quiere romper tus cadenas. Cristo quiere romper tu vicio, pero necesitas darle tu corazón a Él. San Juan capítulo 8 verso 36 dice la palabra del Señor: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor quiere romper las cadenas de alcohol, quiere romper las cadenas de drogadicción que te atan, quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu matrimonio. Si tú eres un alcohólico o estás empezando a tener problemas con el alcohol, no recurras al chamán. No recurras a la religión muerta, esa que te dice que te entretiene, pero que no te ayuda en nada, porque ahí no se prohíbe el tomar. En la religión muerta se te permite tomar, y no es que nosotros no lo permitamos, simplemente que nosotros te decimos que eso es un pecado y tú lo tienes que dejar por tu propia cuenta. Pero tienes la ventaja que si estás en Cristo, el Espíritu Santo te dará la fuerza de voluntad para dejar ese pecado.
Eso que no te ha podido ayudar Alcohólicos Anónimos, que no te ha podido ayudar esa religión, que no te ha podido ayudar el chamán, el brujo. Entonces Cristo lo quiere hacer. Él es el libertador de libertadores. Tienes que pedirle al Señor que te cambie, traerle tu corazón para que Él te lo transforme. El Señor dice que el que viene a Él, Él no le echa fuera. Él quiere recibirte y lo quiere hacer hoy. Si tú has escuchado este mensaje y tú miras que en tu hogar empieza a haber crisis familiar, tú miras los problemas que tienes con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, por consecuencia del alcohol, entonces Cristo te ama y esta palabra es para ti. Dice Proverbios capítulo 20 verso 1, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. La sidra es la cerveza. Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. ¿Qué quiere decir eso? Dice aquí la Biblia que emborracharse es de gente tonta que pierde el control y que producen mucho alboroto y que al final, dice, lo más terrible es que se pierden y que no pueden llegar a la presencia de Dios cuando dejan esta vida terrenal. El alcoholismo y sus consecuencias es el tema que yo le dejo a usted, amigo. Espero le ayude a reflexionar, pero más que reflexionar, a tomar una decisión importante. ¿Tienes problemas con el alcohol? Busca a Cristo, Él es la única alternativa. Te lo dice la voz de la experiencia. Yo fui alcohólico, fui drogadicto, tomaba cada fin de semana, después empecé a tomar todos los días, todavía ni siquiera amanecía y ya estábamos tomando hasta en la noche, en la madrugada. Vi tantas cosas que me causaron mucho dolor, me hicieron mucho daño y esto vino a consecuencia del alcoholismo. Perdí amigos míos de parranda, en accidentes, ahogamientos, accidentes automovilísticos. Vi muchas cosas y todo por causa de la droga y del alcohol. Cristo quiere cambiar tu vida, Cristo te ama. Ven a Él y dale tu corazón. Hoy es el día de salvación para ti. Te dejo, hermano y amigo, este mensaje. Espero que te sea de grande bendición. Y si el Señor nos permite, vamos a estar aquí para seguir grabando más videos con la palabra del Señor para tu vida, esperando que te sean de mucho agrado, pero sobre todo de mucha edificación. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.